Hemos invitado a Francisco de la Torre, es inspector de Hacienda, fue diputado de Ciudadanos en su día y es coautor del libro, junto a Jesús Fernández Villaverde, La factura del cupo catalán, privilegios territoriales frente a ciudadanía. Don Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos toman por idiotas, ¿verdad? Porque, vamos, es difícil tragarse con esta burra con mataduras que nos quieren vender. A ver, un sistema de financiación autonómica no es más que un sistema de reparto de la recaudación de los impuestos. Y evidentemente, si Cataluña, la Generalidad de Cataluña se queda con más dinero, el resto como mínimo tendrá eso de menos. Si además, para asegurar la llave de la caja, se fragmenta la agencia tributaria y recaudamos de forma menos eficiente, recaudamos peor, recaudamos con más coste y hay más fraude, entonces va a haber todavía menos para repartir. Por tanto, esta financiación singular, claro que supone un coste para los contribuyentes del resto de los territorios como mínimo. Bueno, decía hoy Ayuso que nos va a costar, en Madrid concretamente, 2.000 euritos. Nos cuesta la broma a cada ciudadano. Podrían ser más, podrían ser menos, depende de hasta dónde se llegue, porque efectivamente hay un grado de inconcreción notable en todo este acuerdo, que además, bueno, como estamos hablando de impuestos, que es una obligación que se exige legalmente, habrá que cambiar todas las leyes. Bueno, en mi opinión, esa modificación sería inconstitucional, pero tampoco tengo mucha fe en que el actual Tribunal Constitucional lo considere así. Es que ese es el problema. Dice, anuncia, por ejemplo, Paje, vamos a recurrir al Constitucional, también la propia Ayuso, pero vamos, esto es como recurrir al desierto. No va a haber posibilidad de que esto prospere, porque ya está ahí el señor Conde Pumpido y sus secuaces constitucionales para perpetrar esta aberración, ¿no? Además, hemos leído que este acuerdo incluye que prohíbe a las demás comunidades bajar impuestos. O sea, no solamente nos hace pagar más a los demás y recibir menos, sino que además nos prohíbe a los gobiernos autonómicos de las demás comunidades que puedan bajar los impuestos en virtud de su buena gestión. Así de fácil. Bueno, vamos a ver, el acuerdo no tiene ni pies ni cabeza desde un punto de vista de lo que se conoce como federalismo fiscal, que consiste en que un gobierno de un determinado territorio, de una comunidad autónoma, pueda bien subir los impuestos o bien, y entonces tener más gasto público, bien pueda bajarlos y entonces asumir que tiene menos recaudación, que es, por ejemplo, lo que ha hecho la Comunidad de Madrid. Bueno, pues no, deciden que el acuerdo va hacia una plena soberanía fiscal, se denomina así entre Esquerra y el Partido Socialista de Cataluña, y hoy se ha santificado entre gobiernos. Ellos quieren tener nada menos que soberanía fiscal, mientras que los demás tienen que ver reducida su autonomía porque hay dumping fiscal. Dumping fiscal que básicamente, más allá de algún detalle que por supuesto, como todo en esta vida es discutible, no existe porque, como decimos, la Comunidad de Madrid, entre otras comunidades, cuando optan por bajar un impuesto, reciben menos recaudación de ese impuesto. Y son los ciudadanos los que deciden un modelo de más impuestos con más gasto o menos impuesto con menos gasto. Pero lo que es absolutamente intolerable es este acuerdo que consiste en que nosotros queremos tener más gasto y que nos lo financien los demás. Efectivamente, porque antes lo comentaba Vieito, creo que además vosotros en el libro lo subrayáis. El problema de Cataluña no es que reciba poco, no es que esté mal financiada, no, es que gasta mucho y en exceso y en demasía. Bueno, esencialmente nosotros, bueno, para documentarlo, lo que hacemos es ver cuál es la financiación que recibe y evidentemente está en la parte alta del sistema común. Esto tiene su justificación porque, por ejemplo, bueno, en primer término porque ha subido impuestos, entonces claro, tú tienes más financiación. Otra cuestión es en qué te los gastes. En segundo término, también porque tiene otras variables como la dispersión o la media de edad, es decir, esto es lo que se conoce en jerga como población ajustada, y en tercer lugar porque tiene competencias que también hay que financiar, que no tienen otras comunidades autónomas como prisiones o Mossos d'Esquadra, es decir, una policía general. Otra cuestión es que, por otra parte, esa policía nos salga más cara a todos, porque la acabamos pagando entre todos, que la Policía Nacional o la Guardia Civil. Pero en general está bien financiada. ¿Qué es lo que pasa? Que ha gastado de más sistemáticamente. Muchísimo durante el periodo posterior, muchísimo más durante el periodo posterior a la burbuja inmobiliaria, y luego ha seguido gastando más. Para que nos hagamos una idea, nosotros lo que hacemos es comparar con la Comunidad de Madrid y multiplicar por 1,25 porque efectivamente en Madrid hay algo menos de gente que en Cataluña. Y vemos que Cataluña lleva gastando más que Madrid y más de lo que ingresa sistemáticamente desde hace décadas. Y en segundo lugar, o sea, si fuera un Estado propio, estaría quebrado.
Bueno, probablemente. Pero déjame que te apunte dos cuestiones interesantes que vemos en el libro. Gasta más en todas las partidas, esto es una cuestión, más que Madrid y más que un Madrid equivalente con la misma población, en todas las partidas, eso, cuando además gastas mucho más de lo que ingresas, es pura mala gestión. Pero otro dato que es muy relevante es que en alta dirección, en lo que antes llamabas estructuras de Estado o de protoestado, gasta 5 veces más que la Comunidad de Madrid, ¿vale? Tienes un 20% más de población, pero no puedes gastar 5 veces más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Cataluña se administra muy mal y gasta en exceso. Y ahora lo que se pretende con este acuerdo, y también con el tema de la condonación de la deuda, es que lo paguen los contribuyentes del resto de España. Claro, lo que ha dicho Ayuso, dice, claro, el señor Sánchez invita, pero pagamos todos nosotros, en definitiva. Pagamos al resto de España. Pagan los contribuyentes. Claro. Es decir, no paga una comunidad autónoma. Sánchez invita para seguir a la Moncloa, pero pagamos todos nosotros. En definitiva, ¿qué consecuencias tendría esto si esto se materializa para los servicios que prestan las comunidades? La educación, servicios sociales, la sanidad, etcétera, etcétera, para el resto de España. Pues tendría unas consecuencias muy negativas, salvo que se subiesen masivamente los impuestos. Es decir, aquí a lo que se aspira es a tener la misma financiación per cápita que tiene el País Vasco, y eso es doblar la financiación autonómica. Esto cuesta del orden de 30.000 millones de euros, que no tenemos. Entonces, o se suben masivamente los impuestos, o se recortan gastos en el resto de España, o una combinación similar. Y todo esto teniendo en cuenta que este es el elemento 1 de todo este acuerdo, pero los independentistas quieren un segundo elemento, que son las llaves de la caja. Es decir, quieren ser ellos los que recauden allí todo y luego negociar qué te devuelvo yo. Problema. O sea, tienen una agencia tributaria propia, en definitiva. Sí, una agencia tributaria que recaude todos los grandes consorcio, que siempre utilizan la fórmula ahí de un consorcio. Bueno, esa es la fórmula, Esther, esa es la fórmula del Partido Socialista de Cataluña, que por lo menos en fin, que aquello tiene una especie de vestimenta, pero Esquerra Republicana ha impuesto que deba ser la agencia tributaria de Cataluña y no tiene capacidad para hacerlo. Y fragmentar una agencia tributaria, fragmentar la recaudación, es una pésima idea. Es una pésima idea porque la materia prima del sistema fiscal es que Hacienda tenga información. Y si esa información la fragmentas, si no están las bases de datos, si no te enteras de lo que un señor gana, evidentemente Hacienda no recauda. Solamente ganan los defraudadores. Bueno, y vamos a decirlo todo. Y gana también una parte de la clase política catalana que quiere tener una Hacienda propia porque piensa que la va a controlar peor o que no la va a controlar. Porque al final, esto no deja de ser más que la segunda parte del procés. El procés se inició en 2014 cuando en su día Artur Mas le exigió a Mariano Rajoy un sistema de financiación que le diese los mismos resultados que el cupo vasco. Y Rajoy dijo que no. Bueno, esto acabó en una sucesión de pseudo-referéndums que terminan en 2017. Y por cierto, el resultado ha sido muy malo para Cataluña porque la comunidad autónoma, esto también lo explicamos en el libro, donde menos ha aumentado la renta per cápita o el PIB per cápita entre 2017 y los últimos años, el último año disponible en 2023 es Cataluña. La comunidad que más se ha empobrecido detrás de todo esto. Bueno, ahora se vuelve a empezar. ¿Y cómo se vuelve a empezar? Bueno, cambiando una cosa, que es que donde antes Mariano Rajoy dijo que no, Pedro Sánchez ahora ha dicho que sí. Porque le interesa para ganar sus votos, lógicamente. Pero aparte de eso, yo te quería preguntar... Que le permiten seguir en la Moncloa. Has hablado del fraccionamiento de la agencia tributaria, la lucha contra el fraude. Es decir, que eso es fundamental. En España, además, incluso padecemos... En fin, tú eres inspector de Hacienda, yo tengo algunas quejas sobre todo de las formas. Pero la lucha contra el fraude, ahora, sí, claro, se concentra la agencia tributaria catalana, va a hacer las inspecciones, etcétera, y ahí el amiguismo, la distancia corta, etcétera, etcétera, puede hacer que, cuando además la tendencia era que la lucha contra el fraude fuese más global, incluso de toda la Unión Europea, por razones de blanqueo de capitales, en fin. ¿Eso no es otro aspecto negativo de este proceso? Sin duda.
a ver, cuanto más lejos está, desde el punto de vista de la inspección, cuanto más lejos estás del sujeto inspeccionado, bastante mejor. Cuanta más información tienes en un mundo de libertad de circulación de capitales, donde la gente se puede llevar, no solamente es que se pueda llevar el dinero a Andorra, es que se lo puede llevar a las Islas Caimán, sí. Y bueno, pues esto es negativo. Y hay muchos escándalos que han surgido en Cataluña, como el del 3% o el del caso Palau, por la investigación de la agencia tributaria. Entonces, aquí ocurren dos cosas. En primer término, que una agencia tributaria catalana a lo mejor no es capaz de hacer las mismas cosas. Por ejemplo, seguir billetes de 500 y encontrarse con que una fundación musical no hacía más que cambiar billetes de 500 euros. Claro, por supuesto, aquello era la tapadera de financiación ilegal, fraude fiscal, corrupción, etc. Pero además, es que piensan que una agencia tributaria que ellos controlen mucho más politizada, pues igual les trata muchísimo mejor, porque el procés también es la búsqueda cada vez más desesperada de una clase política catalana buscando la impunidad de sus delitos. Bueno, en fin, recordemos que en el 17 una de las cosas que aprobaron, aparte de un poder judicial propio, que Puigdemont eligiese a los jueces, fue también una autoamnistía que finalmente han conseguido recientemente de la mano también de Pedro Sánchez. Entonces, todo este tema de la cesión de la Agencia Tributaria de Cataluña, aunque no se materializase, como dice Junts, en un solo euro más para los catalanes, es tremendamente negativa y problemática para la lucha contra el fraude, para la lucha contra la corrupción y simplemente para que tengamos recursos sin necesidad de esquilmar más a los contribuyentes honestos. Bueno, pues seguimos con Francisco de la Torre, que es coautor del libro La factura del cupo catalán, privilegios territoriales frente a ciudadanía, a propósito de este cupo catalán, efectivamente, que hoy el Gobierno ha firmado con la Generalitat, la entrega de ese cupo, que significa que Cataluña puede recaudar y gestionar todos sus impuestos. Esto lo que hace, señor de la Torre, es que allá en España, si esto se materializa, ciudadanos de primera y de segunda, está claro. Bueno, sí. Y rompe la igualdad entre los españoles y rompe la solidaridad interterritorial. Bueno, evidentemente, si hay ciudadanos que por el mero hecho de vivir en un determinado territorio pagan menos impuestos y reciben servicios públicos mejor financiados, tienes unos españoles de primera y otros españoles de segunda. Y evidentemente, bueno, la solidaridad interterritorial recibe un durísimo golpe con toda esta cuestión, porque y es la razón fundamental por la que creo que esto es inconstitucional, diga lo que diga el Tribunal Constitucional, porque para empezar los impuestos los pagan los ciudadanos y no los paga Cataluña y no paga una cuota de solidaridad. Pero además es que la solidaridad de los contribuyentes catalanes no se puede limitar inventándose un principio de ordinalidad para quedarme yo con el dinero. En fin, creo que crea efectivamente españoles de primera y de segunda y deja una hacienda pública, es decir, un gobierno central incapaz de cumplir sus funciones. Entonces, a mi coautor, al profesor Fernández Villaverde de la Universidad de Pensilvania, nos parecía una cuestión fundamental y por eso hemos intentado escribir este libro, porque nos parece un problema gravísimo y nos sigue pareciendo en general una cuestión clave que nadie entienda nada del sistema de financiación, lo cual da lugar, bueno, pues desde el punto de vista político tiene unas consecuencias, es que rompe la unidad, en definitiva la unidad territorial en ese sentido. Desde el punto de vista político esto es un avance hacia un Estado confederal asimétrico, es decir, que haya sitios donde se viva mejor y sitios donde se viva peor por el mero hecho de estar allí. Esto es un planteamiento básicamente feudal o carlista, mirando a la antigüedad. Y desde un punto de vista político, bueno, pues ya hemos visto lo que ha ido ocurriendo con todas estas cuestiones. Nos encontramos ya en estos momentos, pues en el Congreso, que el voto decisivo, por ejemplo, para que los mutualistas no cobrasen el IRPF que se les debía por las sentencias del Supremo de golpe, sino que se pagasen 5,2 plazos por la agencia tributaria, el voto decisivo fue el voto de Bildu en la Comisión de Hacienda. Bien. Lo curioso es que donde en el País Vasco y en Navarra sí se les ha devuelto de golpe todo ese dinero. Es decir,
¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una simetría donde este tipo de partidos nacionalistas acaban decidiendo sobre lo de todos, pero los demás no podemos tocarle una coma a todo lo que ellos están decidiendo. Y bueno, un ejemplo pues lo tenemos en este acuerdo. Al final este acuerdo, que supone las bases de un cambio de régimen, que esperemos que sea fallido, ¿a quiénes les han consultado? Pues exclusivamente a los militantes de Esquerra Republicana en Cataluña. Sí, sí. Voy a saludar a Juan Alfonso Ruiz Molina, que es consejero de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside García Paje. Don Juan Alfonso, buenas noches. Buenas noches. ¿Ha escuchado usted, por ejemplo, a Óscar López, al ministro de la Función Pública? Dice, hombre, ¿por qué se quejan si van a ganar todas las comunidades? Bueno, he escuchado muchas afirmaciones, estaba escuchando ahora a Francisco de la Torre, he tenido la oportunidad de leer su libro, yo creo que merece la pena también, ya que está allí, pues desde luego darle la enhorabuena por la simplicidad, que es lo que necesita también la ciudadanía a la hora de hablar de la ordinalidad. Yo creo que es importante que sepamos los políticos traducir a Román Paladino de lo que estamos hablando. Y bueno, yo creo que hoy hay dos hechos. Uno, lo que es la reunión que se ha desarrollado, que de lo que se ha tratado de dar carácter institucional a un acuerdo que solamente era entre partidos, y luego un documento que nos ha filtrado los medios de comunicación, que yo creo que es bastante triste que sean los medios de comunicación los que informen a un consejero de Hacienda, como es el de Castilla-La Mancha, de los acuerdos que se adoptan en una reunión bilateral. Yo creo un documento que es, desde luego, desde mi punto de vista, un carapantojo, ¿no? En el sentido que nos intentan engañar haciéndonos ver lo que no es, y lo que es realmente pues es un cupo, un concierto catalán que se quiere disfrazar de múltiples denominaciones, como es financiación singular, pero que al mismo tiempo dicen que es extrapolable al resto de las comunidades autónomas. Y efectivamente, si es extrapolable al resto de las comunidades autónomas, a mí como consejero de Hacienda, desde luego, me hubiera gustado participar en esa negociación, entre otras cosas porque no me gustan los productos precocinados, me gusta más estar en los fogones y estar además acompañado de mis colegas, que nos separan desde luego pues muchas veces diferencias importantes en lo que a financiación se refiere, pero en cualquier caso enriquece el poder debatir con ellos de lo que deseamos para todos los españoles y españolas en el futuro. Ahora, si esto se materializa, señor Ruiz Molina, estamos hablando de que se va a resentir, lógicamente, la solidaridad entre las regiones, de tal manera que algo pagarán ustedes en términos de los servicios que prestan a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, por ejemplo, en sanidad, en educación, en servicios sociales, etcétera, etcétera, porque van a recibir menos, sin duda alguna. Bueno, hay un principio también que yo creo que está manifiestamente puesto de manifiesto en esta negociación, y es que no es posible negociar la financiación del conjunto de España con quienes quieren romperla. Y en ese sentido, lógicamente, podemos disfrazar el acuerdo de hoy con ese documento que es poco concreto, en el sentido de que Cataluña, al final, los independentistas lo que querían era más financiación. Y más financiación en un sistema de suma cero significa que va en detrimento del resto de comunidades autónomas. Lo pintemos como lo pintemos, hagamos las frases que queramos hacer. En definitiva, lo que pone de manifiesto es que si alguien se lleva más de la tarta, que es de los impuestos que pagamos todos los españoles, si se lleva más de lo que le corresponde, es a costa de que los demás, desde luego, percibamos menos, fundamentalmente en el ámbito de las comunidades autónomas, que financiamos pues todo el estado de bienestar, financiamos la sanidad, la educación y los servicios sociales. Por lo tanto, siempre hemos dicho que el acuerdo que se adoptó en su día era egoísta y que buscaba exclusivamente privilegios para una comunidad autónoma, en este caso para Cataluña. Efectivamente, el modelo, por mucho que se pinte, antes era financiación singular, ahora parece que es extrapolable al resto de las comunidades autónomas, lo que subyace desde luego es una mayor financiación para una comunidad autónoma que va a ir en detrimento del resto de las comunidades autónomas y del propio Estado. ¿Cómo cree usted que debe esto impedirse?
Desde el gobierno de Castilla-La Mancha, hoy el presidente García Paje ha sido muy explícito, que no nos tomen por tontos, esto es pagar favores y chantajes a cambio de privilegios, quieren romper España, etcétera, etcétera. ¿En qué medida ustedes están en disposición para que esto no se materialice, siendo una comunidad socialista? A mí me gustaría primero que se materializase en algún texto legal, por eso decía que el texto de hoy es tan ambiguo, que yo no sé no sé el objetivo, porque han dado mucha publicidad a la reunión de hoy y del texto, insisto, del que tengo conocimiento por los medios de comunicación y es algo que me molesta enormemente, pues no puedo manifestarme con el criterio y con la exactitud que me gustaría. Cuando veamos los textos legales en que se concrete ese acuerdo tan genérico, desde luego yo animaré, en la medida de mi responsabilidad, pues al presidente a que estudiemos la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional de la misma manera que lo hemos hecho con el impuesto a la banca, en el que Jung consideró que era, desde luego, necesario repartir el dinero que se recauda de quien más capacidad tiene entre aquellas comunidades autónomas que por su renta, por su PIB, más capacidad económica tienen. Yo esto no lo he visto en ningún país del mundo, pero hay una realidad que sí que se ha producido en España y por eso hemos recurrido. En la medida en que la letra pequeña, el texto de las leyes en las que se quiere materializar este cupo concierto catalán no se corresponda a nuestro juicio con lo que es el texto constitucional, que solo ampara dos regímenes diferenciados respecto al régimen común, que es el del País Vasco y Navarra, pues lógicamente pues animaré desde luego a mi presidente a que el Consejo de Gobierno presente un recurso de inconstitucionalidad. Ahí tenemos un problema, que hay un presidente de ese Tribunal Constitucional que no sé si atiende a más razones políticas que realmente jurídicas y de sentido común. Y yo dudaría que al final, si esto se materializa, ese Tribunal Constitucional no bendijera precisamente este cupo catalán. Fíjese lo que le digo, señor Ruiz de Molina. O Ruiz Molina. Bueno, yo todavía confío en la objetividad y en la independencia del Tribunal Constitucional, porque si ya no confiamos en eso, pues estaríamos absolutamente perdidos. Bueno, ya veremos. Pues le agradezco su presencia, don Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Claro, hay que desconfiar de momento porque, claro, el señor Conde Pumpido hasta ahora se ha pronunciado siempre a favor de todo aquello que más o menos el gobierno y Sánchez le han exigido. Y le han pedido. En este tema yo no sé si sería capaz de oponerse, ¿no? Bueno, yo me voy a apuntar una cuestión relevante en esto, porque el argumento que ha dado el señor Ruiz Molina, con el que estoy muy de acuerdo, además le agradezco mucho que se haya leído mi libro y lo publicite. Bueno, pues el argumento que ha dado es que dice, mire, es que la Constitución solamente reconoce las especificidades de los forales de los territorios históricos. Que son el País Vasco y Navarra. Bien, es cierto, pero es que, curiosamente, la sentencia de la amnistía, el punto fundamental es: el legislador puede hacer todo aquello que no esté prohibido. Claro. Entonces, se le reconocen derechos históricos a los territorios forales en la disposición adicional primera, pero no hay ningún inconveniente en que el legislador le reconozca otros derechos equivalentes, no históricos o lo que sea, a una comunidad autónoma. Pero claro, con ¿de qué artículo? ¿Del 150.2? No. Quiero decir, Esther, el argumento de esa sentencia, que yo no comparto. Sí, no. Yo claro, tampoco, decir, pero ¿a qué argumento? O sea, para eso tienes que utilizar algún... Pero no te puedes agarrar al 150. No, olvídate del 150. Como no está prohibido en la Constitución, el Constitucional considera que lo que no está prohibido lo puede aprobar el Parlamento. Y si el Parlamento lo aprueba, es legal y constitucionalmente admisible. Eso es lo que ha hecho con la amnistía. Ese es el... A ver, esa es la gran aberración que se ha perpetrado aquí. Claro. Vale, bien. Pero la pregunta es, ¿con ese mismo argumento pasaría un sistema de concierto para Cataluña? Pues con ese mismo argumento pasaría, porque el argumento de oiga, mire, que es que mire, el régimen foral solamente se permite, se ha reconocido para esto. Ya, pero es que no está prohibido para el resto. Como no está prohibido para el resto, claro... Esa es la base de la sentencia del Tribunal Constitucional. No está prohibido en la Constitución la amnistía, por tanto, podemos aprobarla en el Parlamento y punto. Los legisladores, carta de naturaleza viendo la corriente que hay en España
deciden aprobar la esclavitud, por poner un ejemplo, como no está en la Constitución, se puede aprobar. Vale, vamos a ver, si yo estoy... Con una serie de tratados que has firmado implícitamente y europeos que te lo impiden. Pero es que hay un matiz en el caso de la amnistía. La amnistía fue objeto de debate en la ponencia constitucional, fue objeto de debate en el Pleno de los Diputados, en el Congreso, fue objeto del debate y se decidió que no estaría en la Constitución. Y fue objeto también de debate de nuevo en el Código Penal de 1994, siendo Belloc ministro de Justicia, que se presentó aquel código como el Código de la Democracia. Y en el Código de la Democracia está prohibida la amnistía. Es decir, que la amnistía sí se debatió en España. No, sí. La esclavitud no se debatió, pero la amnistía sí se debatió en el Congreso de los Diputados y se dijo que no habría amnistías. Todavía peor. Sí, pero vamos, repito, lo que sí es cierto es que la sentencia del Constitucional es verdad que lo que se interpreta, y tiene razón Francisco de la Torre, es que a partir del hecho de que consideran que como la amnistía no está prohibida en la Carta Magna, pues el legislador puede legislar al respecto y aprobar una amnistía, que luego el Constitucional interpreta que como no está, en fin, expresamente prohibida en el texto constitucional, pues puede también darle validez. Y es lo que ha hecho el Constitucional. De la misma manera, pues oiga, los derechos, los privilegios, los derechos forales y tal están solamente limitados al País Vasco y a Navarra, y ¿por qué no a Cataluña también, si ahora se lo propone el señor Sánchez? Y ahí está don Cándido Conde Pumpido y sus secuaces constitucionales para decir, pues también esto es constitucional, sí, no vamos a, mira, Antonio, no vamos a darle una mala noticia yo entiendo que a quienes apoyan a mi señorito en la Moncloa. Yo entiendo que el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha diga eso, o sea, entiendo que lo tiene que decir, pero hombre, ya está bien. Desvelemos, o sea, que alguien grite de una vez por todas que el rey anda desnudo, que el rey está desnudo, que alguien diga que el Tribunal Constitucional ha de generar un aparato político, que se ha prostituido, que se ha subordinado a un fin que no es el suyo, que alguien lo diga, porque... ¡Anda! Pero si estamos diciéndolo desde hace 2 años. No, que alguien lo diga dentro del partido, porque dentro del Partido Socialista. Porque yo entiendo que el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha tiene que decir eso que ha dicho. Pero hombre, que el rey va desnudo, que alguien lo diga ya. Que el Tribunal Constitucional no es lo que fue antaño, que el Tribunal Constitucional se ha prostituido, que está sirviendo a los intereses del partido en el gobierno, abiertamente, impúdicamente. Más que a los partidos del gobierno, al señor Sánchez. Al señor Sánchez, bueno, sí, al señor Sánchez. Intereses del gobierno y del presidente del gobierno, evidentemente, porque hay gente del partido que no, en fin, está de acuerdo con cosas que ha aprobado el Constitucional, evidentemente. Sí, pero de todas formas habría que plantearse una cuestión previa, y es cómo es posible que esto se vaya a tramitar y que vaya a salir, porque, a ver, como está diciendo el consejero, como dice casi cualquiera, esto tiene muchos perjuicios. Entonces, habría que hacer un llamamiento a las fuerzas políticas, algunas que se presentan en exclusiva en comunidades autónomas que van a salir clarísimamente perjudicadas de todo esto, para que no lo aprueben. O sea, creo que es bastante más elemental que antes de llegar a la constitucionalidad. Porque son los ciudadanos los que van a pagar las consecuencias de esas comunidades. Es que antes decía Esther que este es un debate que aburre a la gente, que es probable, pero hay que decirle a la gente que es muy importante y que le afecta mucho a su vida, porque el Estado moderno se concibió desde la Revolución Francesa en estadios distintos de transformación, como un estadio donde el que más tiene contribuye al que más. Es que es la revolución al revés, es los ricos contra los pobres. Iba un partido que se llama Partido Socialista Obrero y Español, iba contra los obreros, contra los socialistas y contra los españoles. Es que, y todo, efectivamente, tiene razón Llorente cuando dice, hay que decirlo, y tiene razón Esther, dice, no paramos de decirlo. Lo curioso es que hay un sector de la población que le da igual, le da absolutamente igual. Y eso es lo sorprendente, y por eso creo que tenemos que hacer pedagogía y decirle, oiga, que esto es muy importante, porque se carga el concepto de Estado moderno, donde el que más tiene contribuye al que menos tiene. Pero ¿qué han sido los planes de cohesión de la Unión Europea? Más que, oiga, los países ricos contribuían a que los pobres se cohesionaran y la renta per cápita se fuera igualando. Es cierto que Cataluña, que yo tampoco le arriendo la ganancia al ciudadano medio catalán, como no se la arriendo al vasco, porque más allá de que sus políticos reciban y administren más dinero, no sé si les va a ir a ellos mejor, porque visto lo visto no les ha ido mejor. Por poner un ejemplo, y termino brevemente, tú decías que había
o sea que Cataluña gasta 5 veces más que Madrid en alta dirección. En Madrid, bajo la presidencia de Ruiz Gallardón y de Esperanza Aguirre, se hizo uno de los desarrollos más espectaculares del mundo, que se dice pronto, con el metro. El metro de Madrid, que llega a los lugares más insólitos. En el metro de Madrid no viajan los ricos, no viajan los altos directivos del IBEX 35, ni viaja ni siquiera como en Londres, que van a los del dumping fiscal, ¿qué dicen esto? ¿No? En el metro en Puerta del Sur, que yo fui muchas veces a dar clase a la Rey Juan Carlos, en ese metro ya le digo yo que no van las marquesas del barrio Salamanca, va gente normal, pero sin embargo ese desarrollo de metro ha sido espectacular. No lo hay en Cataluña, no lo hay. ¿A qué dedicaron el dinero? No hay. Vas a Galicia y en Galicia hay una red ahora mismo de autovías magnífica. La hizo en la época sobre todo de Fraga. ¿A qué dedicaba el dinero el señor Pujol? ¿Dónde está el dinero ese? Los 80.000 millones que deben. ¿Dónde están? Si no hay carreteras, si no hay metro, si no han mejorado nada, si no tienen buenos niveles de enseñanza según el informe PISA. ¿Pero a qué han dedicado el dinero estos señores? Pues eso, a su ensoñación, a independizarse. Y a gasto corriente. y a gasto corriente, efectivamente. Bueno, pues, don Francisco de la Torre, muchísimas gracias. Buenas noches, enhorabuena por este libro, La factura del cupo catalán, privilegios territoriales frente a ciudadanía, que has escrito a la limón con Jesús Fernández Villaverde. Hasta una próxima ocasión, señor de la Torre.